Gracias. Es que me eliminaron de la reunión y Bueno, no puedo. vaya, perfecto. Inician la exposición, son las 6:33. Todos están menos dos personas, ¿verdad? 6:33, 6:43, 6:48. Inicien. Hola, muy buenos días, licenciado, compañeros presentes. Somos el grupo 6. Este día vamos a exponer acerca del tema certificado de depósito y bono de prenda. Vamos a comenzar con el concepto. Bueno, el certificado de depósito, como dice la diapositiva, es un título de valor representativo de bienes entregados a la institución emisora, la que a la vez incorpora la responsabilidad de esta por la custodia y conservación de ellos. Legítima al tenedor del certificado como propiedad de los bienes depositados. El depósito sirve como un instrumento de enajenación y transfiere al adquiriente de él por el endoso y propiedad de bienes que ampara. Bueno, prácticamente el certificado de depósito, ¿verdad? Es el documento que avala prácticamente cuando la acción de depositar un artículo, objeto, ¿verdad? O algún bien en una institución determinada, que más adelante vamos a hablar de qué institución, y este avala, ¿verdad?, los derechos de este objeto hacia la persona que lo está depositando. Lógicamente, en ese certificado de depósito va todas las especificaciones del objeto, especificaciones y valor del objeto para que ¿verdad? En este caso, el que va a tener el certificado de depósito tenga la certeza de qué es lo que entrega, ¿verdad? Y que él es el propietario de la misma. Los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercancías. En este caso, al entregar esos objetos, ¿verdad?, o bienes, no es que se esté entregando del todo, sino que el objeto o bien sigue perteneciendo a la persona que lo entrega. Por eso se tiene el certificado de depósito, que es lo que avala el derecho sobre ese objeto o bien que se está entregando. Solamente por el mero acto de un almacenamiento para poder, pues prácticamente mercantilizar o mover, ¿verdad?, las mercancías. Siguiente diapositiva, por favor. El bono de la prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Posee además específicas características como el nombre del beneficiario de su caso, el importe de la fecha del vencimiento del crédito, quien en el bono de prenda se incorpora. Esté dado el certificado, la anotación y la emisión del bono, las firmas del tenedor del certificado y del almacén que haya intervenido en la operación. Bueno, en ese caso, el bono de prenda prácticamente lo que da es una garantía. Es una garantía sobre las mercancías que se están entregando en el almacén. Esto, ¿verdad?, para que la persona que está entregando, ¿verdad?, que siempre va a ser el acreedor del objeto o bien, tenga la garantía de que ese objeto o bien siga perteneciéndole a él. Prendario, ¿verdad?, es la garantía que se le está incorporando, en este caso al objeto o bien, para que estas especificaciones las tenga bien en claro, tanto quien recibe, en este caso sería el almacén, como quien entrega. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos también la clasificación de los bonos que se pueden generar, que son los siguientes: bonos hipotecarios y bonos de tasa variable. Bueno, hablando de hipotecarios, se dice asegurados mediante bienes raíces o edificios. Pueden ser abiertos, otros bonos emitidos contra la garantía. Abiertos limitados, puede emitirse una cantidad específica de bonos adicionales contra la garantía, o cerrados.
puede contener una cláusula agregada por adquisición, toda propiedad adquirida en forma subsecuente o conveniente de parte de la garantía. En ese caso, los bonos hipotecarios son aquellos que se adquieren como garantía cualquier bien inmueble, ¿verdad? Que puede ser tomado en dado caso el bien que se está entregando al almacén sea extraviado o algún tipo de comercialización sin ningún tipo de autorización del propietario. Entonces, lo que se hace con ese bono de hipotecarios es que se amarra, ¿verdad? Aún como dice la diapositiva, aún a las bienes raíces o edificios. Estamos hablando de un bien inmueble. Estos pueden ser por una cantidad específica, pueden ser por una propiedad adquirida, y todo esto, ¿verdad?, es para garantizar la seguridad de estos artículos. El bono de la tasa variable, la tasa establecida del interés, es ajustada periódicamente dentro de límites igualmente establecidos en respuesta a los cambios en las tasas del mercado de capital. Se utilizan específicamente cuando las perspectivas de la inflación y las tasas de interés son inciertas. Tienden a venderse aproximadamente en su valor normal como resultado de los ajustes automáticos. En ese caso, ¿verdad? Estamos hablando de que la tasa es variable. No hay un precio específico, puede variar el precio del bien entregado debido a que está amarrado a la volatilidad o a los cambios que se puede realizar de la tasa dentro del mercado. Es decir, si yo entrego un producto en donde la tasa es del 9%, posiblemente, ¿verdad?, en 1 o 2 meses, debido a la inflación, puede incrementar al 10, 11%, quiere decir que el valor, ¿verdad?, va a cambiar. Entonces, dependiendo el producto, en este caso bien que se está entregando, ¿verdad?, van atados a eso, relacionados con el producto que se entrega para poder tener este tipo de bono y así también tenerlo como una garantía, ¿verdad?, en dado caso el precio suba o baje. Eso tiene que ser especificado también en el certificado para que la persona que llegue a adquirir ese bien esté consciente de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. Y las generalidades, ¿verdad?, del certificado de depósito. El certificado de depósito es un título valor representativo de mercadería depositadas en un almacén. Es lo que hablábamos anteriormente y les decía al principio, ¿verdad? Todas estas no sé si podrían cerrar el micrófono que se escucha. Gracias. Sí, como les decía, ¿verdad? Las generalidades del certificado de depósito. Como les decía al principio, esos bienes se depositan en un almacén con el afán de que no haya necesidad de estar movilizándolos y que estén almacenados en ese lugar en específico, ya que esos son auxiliares, ¿verdad?, de entidades de banco, de entidades bancarias, por decirlo así, o entidades mercantilistas que hacen estos actos. Ahora bien, al depositarlos aquí no es que ellos son los propietarios, sino que por eso está el certificado de depósito. Esto se utiliza, ¿verdad?, como garantía en cuanto a la persona que entrega, tiene las generalidades y podemos observar elementos personales del certificado general de depósito, quien es la emisora de la deuda cambiaria, el título, y que debe restituir la mercancía contra la presentación del certificado. Presentan el certificado, ¿verdad? El artículo es de la persona que lo presenta. Entonces, al final, prácticamente la venta, ¿verdad?, y compra de todos estos certificados, la persona adquiriente puede ir, ¿verdad?, y cambiarlo por el artículo que está guardado en el almacén. El tenedor del certificado es el que tiene, ¿verdad?, la propiedad titular de estos bienes, y el físico, quien es la entidad que debe recabar los impuestos que correspondan al tipo de mercancía de la operación. Es el acreedor, ¿verdad? En ese caso, una persona que tiene los derechos directamente del bien entregado puede, pues, hacer lo que quiera con ella y poder pues prácticamente
hacer mercadeo con ¿verdad? Venderlo, comprar, poder regalarlo, ponerlo en garantía en otro objeto, ¿verdad? Siempre y cuando tenga el certificado. Buenos días, continuando con lo que decía el compañero, el certificado de depósito, la ley más que todo lo define como un título valor. Este representa los bienes entregados de las instituciones emisoras y que éstas hacen incorporación de una responsabilidad y de la custodia y conservación de ellos. Y que a la vez esto legitima al tenedor del certificado como propietario de los bienes depositados. Esto más que todo lo encontramos en el artículo 839 y 840 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice el artículo 839? El certificado de depósito es un título valor representativo de bienes entregados a la institución emisora, que a la vez incorpora la responsabilidad de esta por la custodia y conservación de ellos. Legitima al tenedor del certificado como propietario de los bienes depositados. En pocas palabras, eso no quiere decir que este documento emitido únicamente por el almacén general del depósito. También nos menciona el artículo 839 que el certificado de depósito sirve como instrumento de enajenación y transfiere al adquiriente de él por endoso la propiedad de los bienes que ampara. Solamente podrán expedir esta clase de títulos valores los almacenes generales de depósito, tal y como lo mencionaba nuestro compañero. En el artículo 840 nos menciona que todo certificado de depósito irá siempre unido a un título accesorio denominado bono de prenda, el cual desde el momento en que su tenedor lo negocia, separadamente acredita la constitución de un crédito prendario sobre los bienes que se indican en el certificado de depósito. Esto pueden ser bienes muebles, inmuebles, tal como lo mencionaba nuestro compañero en las diapositivas anteriores. Por favor, la diapositiva siguiente. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son los requisitos que se necesitan en un depósito y bono de prenda. Ahí podemos ver una imagen que es un machote de cómo es que va elaborado. Los requisitos para es que uno debe de mencionarse el ser del certificado de depósito. Número 2, el nombre del almacén general del depósito, o sea, el emisor. Número 3, el lugar y fecha de depósito. Como se fijan también, eso lleva una serie y un número también. También va plazo fijo señalado para el depósito, o sea, la fecha en la que se va a cumplir el plazo o el bono, ¿verdad? O sea, cuándo se va a vencer y todo eso. También la firma autógrafa de 2 miembros del personal del almacén autorizado para ello. En cuanto a los requisitos personales, deben ir el nombre y la firma del almacén emisor, es decir, la indicación de la denominación social y la firma de la persona o la persona que según los estatutos son los autorizados para firmar los certificados, tal como se muestra en el machote que estamos mostrando en pantalla. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva damos a entender que el certificado, en pocas palabras, es un documento emitido únicamente, como lo mencionábamos anteriormente, por el almacén general de depósito. Él es el único que puede emitir este tipo de certificados y que se entrega como representativo de varias mercancías que ahí son depositadas, tal y como se mencionaba en el artículo 839 del Código de Comercio. Y esto tiene que cumplir ciertos requisitos. Este representa la existencia de los bienes depositados, o sea, el bien que se va a dar en el certificado representa la obligación del almacén general de depósito para custodiar y conservar estos bienes. Simboliza el derecho de propiedad del dueño de las mercancías y sirve para traspasar las mercancías depositadas por un simple endoso del título sin necesidad de llenar ninguna formalidad. En la siguiente diapositiva, por favor.
Ya hablamos sobre las generalidades del bono de prenda. ¿Qué nos dice la ley? Que en forma accesoria a todo certificado de depósito debe emitirse también en forma obligada el llamado bono de prenda. Consiste en otro título valor que se puede negociar separadamente y que representa la constitución de un crédito prendario sobre los bienes que se indican en el certificado de depósito, correspondiente en favor de cualquier tenedor legítimo. Continúa diciendo la ley que la constitución de la prenda se presume de derecho, es decir, no admite prueba en contrario, siempre que haya negociado el bono separadamente el certificado de depósito. Esto es lo que les leía del artículo 840 del Código de Comercio. Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Vamos con el grupo siguiente. Sería el grupo 7. En lo que les paso lista, ustedes colocan la presentación y se preparan. Mónica Elizabeth Palacios Vázquez. Presente, licenciado. Marilyn Aleida García Pérez. No está. Yamilek Stephanie Miranda Menéndez. Presente, licenciado. Jennifer Areli Fuente Galvez. No está. Denis Orlando Funes Hernández. Tampoco está, ¿verdad? Ese salió, licenciado. Ah, se salió del grupo. Sí. Vaya. Samuel Jonathan Quintanilla Membreño. No está. Los que no estén 0 les voy a poner. Ya se los advierto a todos los grupos. William Edgardo Martínez Alvarado. Presente, licenciado. Corina Ivec Rodríguez Argueta. Presente, licenciado. Entonces no se encuentra Marilyn Aleida García Pérez. Ay, disculpe, me acabo de conectar porque me está fallando el internet. Falta Jennifer Arely Fuente Galvez, falta. Y Denis Orlando Funes Hernández, dicen que se salió. Y Samuel Jonathan Quintanilla Membreño. Los 3 no están, ¿verdad? Vaya, son las 6:51, 7:10 a las 7:06. Inicien de 6:51 a 7:06. Bueno, muy buenos días. Nuestro tema es el conocimiento de embarque y cartaporte. Bueno, primero, ¿qué es el conocimiento de embarque? El conocimiento de embarque, este es el instrumento que acredita el contrato de transporte por vía marítima o fluvial. Lo confecciona la compañía naviera, su agente naviero o el capitán de embarque, de haber recibido la carga de este a bordo para la nave y para ser transportada al puerto que se indicará. ¿Y cuál es la importancia de de conocimiento de embarque? La importancia es de que es la acreditación de los derechos de la propiedad de los bienes. En los datos requeridos de un conocimiento de embarque, es el conocimiento de embarque que deben aparecer el nombre, el número de viaje del buque o puerto de carga y de descarga. En el nombre del remitente y del consignatorio de descripción, que detalla de las mercancías y de la cantidad o del peso y del número de bultos y el estado aparente. Y también refleja en lo importante del flete.
Un ejemplo de documento de conocimiento de embarque, en este podríamos ver, no sé si pasa la diapositiva, compañero, para que puedan ver el documento. En esta, el ejemplo sería de que lleva la agencia emisora, el cargador, el número de documento, la consignatorio, la matrícula de la nave, el puerto de carga, el puerto de descarga, el lugar de entrega, las marcas de número de identificador de contenedor, las descripciones genéricas y tipos de cantidades de bultos de mercadería. Y también se basa en el peso. ¿Quiénes emiten el conocimiento de embarque? Bueno, este lo emite la empresa naviera o su agente con su cometido de acreditar que se ha recibido la mercancía para comenzar su transporte al puerto de referencia. Las funciones que cumple el conocimiento de embarque, primero sería de cómo es certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla contra la representación a sí mismo a la punta de destino. Otra sería de cómo constancia de flete de convenio. También como representativo del contrato el fletamiento en ciertos casos. Este también contiene que verifique el estado de las mercancías cuando han sido recibidas. En este también se puede, está que recoge las obligaciones tanto de la parte de la importadora como la exportadora. En este su posición permite que retirarla a una vez sean transportado a su destino. En este proceso de embarque, en El Salvador generalmente implica los pasos de contratación y negociación, también preparación de la mercancía, contratación del transporte, documentación aduanera, inspección y carga de mercancía, emisión de documentos de embarque y seguro de carga, el despacho y salida de las mercancías. Este también tiene el conocimiento de embarque. Este es cuando participa en las operaciones del comercio exterior. Este deberá seguir ciertas regulaciones y requisitos exigidos por las autoridades competentes para que éste pueda sacar o ingresar mercancías al país. La principal función del conocimiento de embarque en esta es dar la constancia de que el transporte es el responsable de la mercancía durante el traslado hasta la entrega de los productos en el destino determinado. Y los tipos de embarque en El Salvador, según el derecho mercantil, hay diferentes tipos de embarque que pueden aplicarse en el proceso de transporte de mercancía. Está el embarque marítimo, el embarque aéreo y el embarque terrestre. Las principales funciones del conocimiento primeramente sería el recibo de mercancía por parte del consignatario de una vez que ésta llegue al destino final, y para determinar la propiedad de la mercancía, para avalar la tarifa y el transportista. ¿Cómo se realiza el conocimiento del embarque? Este documento tiene que ser emitido por las empresas de transporte y la información que se contiene
que ha de estar muy detallada para evitar cualquier obstáculo durante el despacho de mercancía. Pasará a mi compañera Emily. Buenos días. Bien, yo voy a decir cómo se realiza el conocimiento de embarque. Este documento tiene que ser emitido por la empresa del transporte y la información que contiene que tiene que estar muy detallada para evitar cualquier obstáculo durante el despacho de mercancías. También, ¿cuáles podrían ser los requisitos de conocimiento de embarque? Esos requisitos serían el nombre, número de viaje del buque, puerto de carga y descarga de los productos. Un ejemplo podría ser de los productos que podrían transportar carne, mariscos, ropa, pinturas. También descripción detallada de las mercancías. Cantidad o el peso, número de bultos, también está estado aparente de la mercadería, importe del flete, cargos del flete, costos asociados al transporte, moneda con la cual se ha calculado esta tarifa, si el flete se ha abonado en origen o si se trata de un flete pagadero en destino. ¿Cuáles serían la base legal? Sería el conocimiento de embarque en el artículo 907 al 919. En el artículo 907 podría ir nombre y domicilio de la empresa, naviera a cuyo cargo se emite nombre de matrícula y el aporte de la nave, nombre del domicilio del capitán, puerto de carga y descargas, nombre del cargador, nombre del consignario, si el título se expide a la orden o indicación de que es al portador, cantidad, calidad, número de bultos y marcas de las mercaderías, flete y demás gastos que deben cubrirse al recibir la mercadería, firma autógrafa del capitán. En el artículo 908 también dice, el conocimiento de embarque será extendido en cuadruplicado, correspondiendo cada una de las copias a la empresa naviera. Hable de la carta de porte porque eso es lo que están proyectando ahí. Oh, ok. La carta de porte. La carta de porte también es conocida como Bill of Lading. Es uno de los documentos esenciales que se genera al enviar al nivel internacional, y sirve tanto como un contrato así como un recibo. La información que debe contener la carta porte es, de acuerdo con el Código de Comercio, la carta porte debe concluir como base lo siguiente: nombre y datos del exportador de la mercadería y nombre y datos del transportista, del portador de la mercadería, receptor de la mercancía, cantidad y descripción de la mercancía, incluyendo tipo, peso, marca, número de bultos o unidades, etc. Valor o precio de los productos, fecha del transporte y en qué se realiza la expedición, el lugar de la entrega, también el lugar y plazo en que se hace la entrega del consignario, también indemnización que haya de abonar al portador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún impacto, impuesto de traslado,
información aduanera. Voy a pasar la diapositiva, compañero. ¿Cuándo se debe emitir una carta aporte? Una carta aporte se tiene que emitir cuando se realiza el traslado de mercancías, ya sea con vehículos propios o contratados a una agencia de transporte. Complemento de la carta aporte para transporte de mercancías. De acuerdo con las últimas actualizaciones de la miscelánea fiscal para el transporte de mercancías por vía terrestre, aérea, marítima o ferrovial, será necesario emitir un comprobante de facultad digital por internet. Puede pasar. Este documento tiene el objeto de comprobar ante la autoridad la autorización para trasladar mercancías. Quienes están obligados a emitir un CFDI con complemento carta aporte. Existen 3 escenarios donde las empresas están obligadas a emitir un CFDI con complemento carta aporte. Ahí le hemos dejado un ejemplo del formato de cómo serían de la carta aporte. Según también, pásalo, compañero. Según también la base legal de la carta aporte en su articulado 1319 al artículo 1343 del Código de Comercio. ¿Cuál es la diferencia entre carta de porte y conocimiento de embarque para todos los demás miembros del grupo? Solo un minuto tienen, si no les voy a poner que no respondieron. Diferencia entre carta de porte y conocimiento de embarque. Bueno, licenciado, respecto al conocimiento de embarque, la diferencia podría ser que es el instrumento, ¿verdad?, que acredita el contrato de transporte. En cambio, la carta de aporte es igual, es de suma importancia. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia podría ser que el conocimiento de embarque es un título o valor que representa a las mercancías que son objeto de un contrato de transporte marítimo o fluvial. También la carta de aporte es un título o valor que representa a aquellas mercancías que son objeto de un contrato de transporte terrestre o aéreo. Ajá. Vaya, vamos a continuar con el otro grupo. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, en lo que les paso lista, colocan la presentación. Es el grupo 8. Vamos a ver, el grupo 8. Abre Guevara, Delmi, Roxana. Buenos días, licenciado. Aquí estoy. Ayala Ramos, Jennifer, Abigail. Buenos días, licenciado. Presente. Aguilar García, Jocelyn, Andrea. No está Aguilar García, Jocelyn. Deras Alvarado, Catherine, Cecilia. Presente, licenciado. Mariona López, Karen, Melissa. Presente, licenciado.
Martínez Dimas Cristian Eduardo. Presente, licenciado. Morales José Luis. Presente, licenciado. Torres Sanabria Wendy. Presente, licenciado. Solo no está Aguilar García Jocelyn. Ella no se encuentra. Vaya, vamos a ver. Son las 7 y 8. Inician 7:08, quiero 18, 19, 20, 22, 7:23. Hasta las 7:23. Dicen. Licenciado, fíjese que tengo problemas para poner la diapositiva. Bueno, usted comience. En lo que Bueno. usted expone, arreglan ese problema. Vaya, tengan buenos días. Nosotros somos el grupo número 8 y nos correspondió el tema de los certificados fiduciarios de participación. Para iniciar, voy a contar un poco de la historia del fideicomiso en El Salvador. Dice que el fideicomiso en El Salvador en un principio fue prohibido expresamente por el primer Código Civil. Esto fue en el año de 1860. Dice que el fideicomiso se comenzó a regular en 1960 cuando entró en vigencia el actual Código de Comercio. Pero ¿qué son los certificados fiduciarios de participación? Dice que son títulos valores por el cual una institución financiera, bancos, que en su carácter de fiduciario o administrador de un fideicomiso promete pagar al tenedor de dicho título por cuenta del fideicomiso. Dice que una determinada suma que en las condiciones acordadas dentro del mismo. El antecedente de estos títulos valores es un acto constitutivo de fideicomiso y que supone una escritura de emisión de certificados. Entre las características que deben cumplir este fideicomiso, dice que deben tener por objeto la emisión de certificados fiduciarios de participación. La constitución del fideicomiso implica una transferencia de dominio. También se constituye bajo la declaración de voluntad y se considera un contrato sobre la base de confianza, de la buena fe. Dice que el fiduciario puede aceptar el cargo en la escritura constitutiva del fideicomiso en una escritura separada. También dice que los fideicomisos constitutivos sobre bienes inmuebles deben inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen dentro de esta relación fiduciaria? Dice que son el fideicomitente, la fiduciaria, que es el banco. Además, dice en nuestro Código de Comercio, en el artículo 883, que solo las instituciones bancarias autorizadas pueden operar la rama fiduciaria. Pueden emitir certificados de participación con calidad jurídica de títulos valores. Ellos son la fiduciaria y el fideicomitente, que es el que lo pasa el traspaso del dominio. A manera de un concepto general, en el libro de Lara Velado dice que el certificado fiduciario de participación en un título causal supone una escritura de emisión de certificados que a su vez tiene como antecedente el acto constitutivo de fideicomiso. Es decir, la primera es causa remoto del mismo y la segunda, o sea, el acto del fideicomiso, es causa próxima del acto cambiario.
Bien, yo les voy a explicar acerca de los tipos de fideicomiso. El objeto o el fin pueden ser distinguidos en dos grupos, los de garantía y los de gestión o administración. Dentro de estos últimos, los más comunes son los de administración y los de inversión. Su forma de otorgamiento o constitución pueden ser unilaterales, contractuales o testamentarios. La calidad del fiduciente pueden ser públicos o pueden ser privados. Según se emitan valores negociables que tengan como respaldo bienes fideicomitidos o no, los fideicomisos pueden clasificarse en financieros u ordinarios. El fideicomiso se le puede resumir como un encargo o como en confianza, es decir, darle algo a alguien en quien se confíe plenamente para que lo administre. Como ese algo puede ser cualquier cosa, desde un bien inmueble hasta dinero. Las opciones o modalidades que presenta el fideicomiso puede ser prácticamente innumerable. Se tiene, entre otros, los siguientes tipos. La otra diapositiva, por favor. Siguiente. Ahí. Bien, la anterior. Ahí, gracias. Los siguientes tipos les mencionaba. Pueden ser de inversión, de garantía, de administración, inmobiliario también. De inversión quiere decir que tiene por finalidad la inversión de recursos financieros. De garantía se emplea para garantizar algún tipo de pago o cláusula de cumplimiento. De administración se utiliza para ceder la administración a alguna persona natural o jurídica en cumplimiento de algún tipo de contrato. Tenemos el inmobiliario también, que esta modalidad de fideicomiso está dirigida tanto a personas naturales como a personas jurídicas. En la misma, el fideicomitente entrega al fiduciario bienes inmuebles para que éste los dé en arrendamiento, venta, permuta, de conformidad con lo señalado en el contrato y contrafiero los beneficios netos al beneficiario. En la siguiente diapositiva. También tenemos de seguro, de educación laboral y testamentario. De seguro, el fiduciante transfiere propiedades fiduciarias, la indemnización o capital provenientes de un contrato de seguro o otras personas, para que éste administre según lo acordado en el contrato de fideicomiso. En educación, dirigido a personas naturales. Mediante el mismo, el fideicomitente entrega una determinada cantidad de fondos al fiduciario para que éste los invierta, y con el producto se garantizan los gastos de la educación de los beneficiarios. En lo laboral, dirigido a personas naturales. El fideicomitente, generalmente el empleador, canaliza haciendo el fiduciario los aportes permanecientes a los trabajadores por concepto de prestaciones sociales, cajas de ahorro o fondos de jubilación para que éste las invierta en una forma señalada en el contrato. El testamentario puede constituirse por contrato o por testamento y solo podrá ser hecho sobre bienes determinados. De esta manera, el fiduciante puede imponer la indivisión de los bienes fideicomitidos durante un plazo a partir de su deceso. La siguiente diapositiva. También por último tenemos el agropecuario. Es el contrato de inversión a futuro en el que particularmente interesados en invertir en proyectos rentables vinculados a la producción del campo delegan en desarrolladores, instituciones y empresarios esa tarea mediante un acuerdo regulado.
Continúa, compañera. Gracias, compañera. Buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar un poco acerca del certificado fiduciario de participación. Se dice que son títulos emitidos por instituciones fiduciarias que representan una participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos del fideicomiso y otorgan derechos sobre los productos que se otorgan de esos bienes o valores. El certificado fiduciario de participación en un título causal supone una escritura de emisión de certificado que a su vez tiene como un antecedente el acto constitutivo del fideicomiso. Es decir, la primera es causa remota del mismo y la segunda sea el acto de fideicomiso en causa del próximo acto cambiario. La constitución que se hace por escritura pública con las formalidades de donaciones entre vivos se constituye para fines comerciales a favor del fideicomiso colectivo a futuro y sirve de base para la emisión de certificados fiduciarios de participación. El autor Mario Vázquez nos menciona que actuar como fiduciario no es manera alguna de intermediación lucrativa del crédito, sino que es una actividad realizada en conexión con esa actividad principal y por lo que se obtiene también como un resultado, ya que se realizará honorarios. Es una naturaleza de servicio bancario e instituciones de créditos en la que del carácter mercantil al fideicomiso es un negocio que requiere de la existencia de una empresa para poder realizarlo. La siguiente diapositiva, por favor. El certificado de fiduciario es un título de crédito que otorga derechos a su titular y en cualquiera de sus formas siguientes. A una de la parte alicuota de lo que produzca de los bienes fideicometidos. En este caso, el tenedor del título es un fideicomisario. Participé con los derechos de acreedor de una parte alicuota y los derechos de propiedad, sobre los bienes fideicomisados y sobre el precio que se abstenga en su venta. En este caso, el certificado presenta un derecho de copropiedad y una acreeduriaria sobre parte del precio que se obtuviera a venderlos y una parte que determina del bien inmueble fideicometido, en cuyo caso certificado representa el derecho de prioridad del inmueble. Estos certificados pueden ser creados a la orden del portador o ser nominados, pero si el bien es inmueble y obligatoria, la modalidad es nominativa. La siguiente diapositiva. A ver, también podemos decir que el fideicomiso es un negocio jurídico que se constituye mediante la declaración unilateral de la voluntad de un sujeto llamado fideicomitente. Aquí tenemos la administración de un patrimonio autónomo que se divide en tres: el fideicomitente, fiduciario, inversionista o acreedor acreedor beneficiario. Dice que sus funciones son: la primera es transferir bienes al patrimonio autónomo y a título de fiducia. Número 2, se constituye el patrimonio autónomo. Número 3, transfiere los recursos a título de inversión o de mutuo o por la adquisición de derechos de beneficios. Y número 4, expide la certificación de beneficios a los inversionistas o acreedores beneficiarios. Esa es toda mi participación. Sigue mi compañera. Buenos días.
Pues yo les voy a hablar, voy a seguir hablando sobre los certificados de participación Un minuto fiduciaria. tiene hasta un minuto tiene hasta las 7:23 era. Perfecto. Le voy a dar un minuto. Gracias, licenciado. Bueno, como les decía a mis compañeras, estos tienen que ser por medio de escritura pública. ¿Quiénes son los autorizados para emitir estos certificados? Si nos podemos ir para la última diapositiva, por favor. ¿Quiénes son los autorizados? Pues son los bancos y las instituciones reguladas por la ley de bancos. Esto lo podemos encontrar en el artículo 883. Como ya nos queda muy corto tiempo, pues aquí les quería mencionar sobre las características de los certificados fiduciarios de participación. Bueno, como les decía, deben ser emitidos por una entidad financiera o una sociedad de la cual debe estar especialmente autorizado para desempeñarse como fiduciario. Ya les explicaba a mi compañera anterior quién es el fiduciario, quién es el fideicomitente. El objetivo de un fideicomiso, pues, es emitir o garantizar bienes, fideicomisos o títulos, representativos de deuda o certificados, como los títulos valores que nosotros hemos estado viendo. La colocación de estos títulos podrá hacerse tanto por oferta pública o por colocación privada. Bueno, gracias, Lick. Bueno, gracias. Vamos a continuar con el siguiente grupo, porque si no, no salimos. Tienen que pasar a exponer también los demás grupos. Vale, vamos a, en lo que yo les paso lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver. Ayala Díaz, Diana Carolina. Aquí, Lick. Presente. Alvarado Presente. Ortiz, Génesis Alejandra. Presente. Perfecto. Cisneros Asensio José Elvis. Presente, licenciado. Buenos días. Estrada Enríquez Marielo Guadalupe. Presente, licenciado. Vamos a ver. García Silva Daniela Yalín. Presente, licenciado. Rivera García Oliver Arnoldo. Presente, licenciado. Martínez Arriaga María de Los Ángeles. Ahí Hernández Mejía. Presente. Y Villafranca Mata Eidi Andrea. ¿No está? No, vaya. Son las 7:25 hasta las 7:40 sería, 35:40. Inicien. 7:25 a 7:40. Buenos días, licenciado y compañeros. Nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre el tema de la acción. Primeramente vamos a definir qué es la acción. La acción es un documento que representa parte del capital social de la sociedad emisora y que ha sido aportada por el titular de dicho título de crédito. Asimismo, la acción otorga los derechos a su legítimo titular, que incorpora el título de crédito, lo cual le permite tomar decisiones, derecho a formar parte en las asambleas, a votar las decisiones que se pongan en consideración, entre otras. La acción tiene ciertas características. Entre ellas tenemos que la acción es un título de participación. Esto quiere decir que cada acción es una participación social. Y en el artículo 129 del Código de Comercio nos dice que las acciones serán de un valor nominal de $1 de los Estados Unidos de América, o múltiples de 1. Y los artículos 160 y 164 nos dice que, específicamente en el artículo 160, cada acción da derecho a un voto en las juntas generales. Sin embargo, en la escritura constitutiva se puede establecer que la emisión de acciones preferidas de voto limitado, las cuales no votarán en las juntas ordinarias, sino en las extraordinarias exclusivamente. Y el artículo 164 del Código de Comercio, la sociedad debe de considerar como accionista al inscrito como tal en el registro respectivo. Si las acciones son nominativas y al tenedor de estas, sin ser al portador.
El accionista dispondrá de tantos votos como de acciones le pertenezcan o representen. Otra característica que posee la acción es que es un título de derecho y de ejercicio continuado. Esta característica se traduce que el ejercicio de los derechos se incorporan y no se agotan en su aplicación en una vez. Esto quiere decir que el derecho que tiene el accionista de votar en las asambleas generales puede aplicar o ejercer tantas veces como asamblea hubiera. Y mientras sea accionista, mientras posea todas las acciones que sean determinadas de la sociedad, podrá ejercerlo en todas ellas. Es decir, que no se agota por su uso y en una de tantas asambleas. Lo mismo puede afirmarse que el derecho a prescribirse los dividendos participando en la distribución de las utilidades, tantas veces como se acuerde distribuirlas, sin agotarse de tal derecho por haberse hecho uso de él en uno o varios ejercicios. La última característica podría decirse que es un título incompleto. Esto significa que los títulos de las acciones deben integrarse en el pacto social y sus reformas. El título de la acción confiere derechos y obligaciones, los que están determinados por el pacto social, que es lo que se señala sus alcances y límites, no expresados en la acción, la caracteriza como títulos causales, a su causa, que es el pacto social. Sigue vinculada al título de tal forma que puede influir en una validez y eficacia. Estas acciones son un título indivisible y expresamente lo dice el artículo 130 del Código de Comercio, que cada acción es indivisible. Tenemos como son los títulos puntuales, son fungibles y son títulos esencialmente comerciales. Como podemos ver, pues las acciones tienen características típicas, peculiares, que las individualizan y distinguen de otros títulos valores. Continuaría mi compañero. Sí, gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Bueno, siguiendo con esta clasificación que establecido la compañera en un inicio, bueno, tenemos que dentro de estas acciones, dentro del universo de las acciones, están las acciones comunes u ordinarias, que en un sentido general, estas incorporan los derechos normales que tienen los diferentes accionistas. Y pues dentro del título que está dentro de su explicación establece que son aquellas que incorporan los derechos normales que tienen el accionista en la sociedad, en la sociedad de acciones comunes, perdón, son las que si no existen otras que confieran distintos derechos, los acuerdan por igual a todos los accionistas. Esto lo establece el artículo 159, inciso 2 del Código de Comercio, que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Pero también establece que regula estas acciones que si no se establecen otras de diferente naturaleza en la escritura social, habrá solamente una clase de ellas. Las acciones preferidas. Las acciones preferidas, en su generalidad, establece que sí tienen ciertas limitaciones. Dentro de la conceptualización que se establece de estas, dice que las acciones preferidas son las que tienen alguna limitación en cuanto a los derechos sociales. Generalmente no pueden votar en las juntas ordinarias, solamente en las extraordinarias. Estas acciones incorporan, como decíamos al inicio, alguna preferencia en cuanto a los derechos económicos que gozan de preferencia en cuanto al reparto de las utilidades. Antes de asignar los dividendos a las acciones ordinarias o comunes, deben pagarse las preferidas. O sea, que antes de que se haga el pago de todas las acciones, pues las preferidas tienen que ir en primer lugar, y que también establece que el porcentaje que se llama dividendo garantizado, el que no puede ser menor al 6% sobre el valor nominal preferente en cuanto al reembolso. En consecuencia, dice que son las primeras acciones a las cuales se les reparte lo que les corresponde al haber social. O sea que de todo el haber que existe dentro de la empresa, estas acciones, las acciones preferidas, son las que se deben pagar en primer lugar. La siguiente, por favor, compañero. La siguiente, por favor, compañero. Bueno,
que quizás ahí el compañero ya no está. Bueno, dentro de esta también, de esta misma clasificación, voy a seguir ahí con la presentación, ya que no está. Ahí está ya. Las acciones nominativas, así lo establece el artículo 153 del Código de Comercio, establece que las acciones nominativas son los títulos que deben ser siempre nominativos. Si la acción se emite a nombre de una persona determinada y su traspaso se verifica por medio de endoso, seguido de registro en el libro de la sociedad emisora, que es lo que había establecido el licenciado en clases anteriores, que debe de quedar asentada en un libro para que se lleve un control. Estamos hablando con referencia a una opción nominativa. El endoso puede sustituirse por otro medio previsto en el derecho común de acuerdo al artículo 154. Acciones al portador, de acuerdo al artículo 653 del Código de Comercio, son aquellas que no se emiten a favor de determinada persona y que se transfiere por simple entrega material del título. Las sociedades que adoptan el régimen de capital variable no les es permitido emitir acciones al portador y en tales sociedades las acciones serán siempre nominativas. La siguiente, por favor, compañero. Acciones al portador. Son aquellas que no se emiten a favor de determinada persona y que se transfiere por simple entrega material del título. Las acciones que adoptan el régimen de capital variable no les es permitido emitir acciones al portador. Y en tales sociedades las acciones serán siempre nominativas, de acuerdo con el artículo 134 del Código de Comercio. Las acciones pagadoras son aquellas por las cuales el titular no ha pagado a la sociedad del total del importe o una parte de su valor en una sociedad. Pueden existir acciones pagadas y pagadoras de acuerdo a lo que se había establecido, que han sido suscritas en su totalidad y se hayan pagado el valor de cada acción que exige la ley de acuerdo al 192 del Código de Comercio. Y las acciones de numerario se llaman de numerario aquellas cuyo importe se paga única y exclusivamente en dinero. La siguiente, por favor, compañero. Y para terminar mi exposición, las acciones de bien o aportación, este tipo de acciones se pagan con bienes, no solamente con dinero, de acuerdo al Código de Comercio, el decreto 671 con su reforma, y las acciones cambiarias, que es el poder jurídico que se tiene para acudir al órgano jurisdiccional a los efectos de obtener cumplimiento de la obligación asumida en su título cambiario. Quiere decir que esto le da la facultad a la persona para poder ejercer la acción judicial. Bueno, yo aquí quedo por cuestión de tiempo y sigue mi compañero Oliver. Gracias. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con el tema, vamos a hablar del aval de la acción. Dice, esto como estamos hablando en general de lo que son los títulos valores, establece también la parte del aval que define como la fianza solidaria mediante la cual un tercero a quien se le denomina avalista constituye el favor de alguno de los obligados del título valor, el cual se denomina avalado. Es decir, que este está dando el respaldo conforme a la obligación primaria, ¿verdad? El avalista dice siempre y cuando debe tener la capacidad cambiaria y debe constar por escrito el título valor en una hoja adherida. Es decir, que si ya no tiene espacio en el verso del documento para poder poner las notas, pueden, como veíamos en la clase, agregar una hoja para efectos de que quede plenamente expreso en un anexo al documento, ¿verdad? Vamos a continuar con la segunda, que es la clasificación del aval. Dice que se refiere, acompañada de la palabra aval, la persona que se avala. De lo contrario, dice que tiene la relación entre el avalista y el tenedor del avalista contrae una obligación cambiaria, autónoma y directa frente al tenedor legítimo del título valor. Y dice que la relación que existe entre el avalista y el avalado de sus obligaciones cambiarias, cuando el aval ha pagado obligación al título valor, surge el derecho de la acción cambiaria contra el avalado o sus coobligados. Es decir, que le transfiere el derecho a poder
reclamar lo que ha pagado en relación a la obligación que ha contraído con el anterior, ¿verdad? Pasemos la lámina, compañero. Creo que está un poco lenta ahí. A la siguiente. Dentro, como le repetía, dentro del tema de los títulos valores se habla también de la parte de el protesto. En particular, la acción es un título valor, se sale un poco de lo que ya hemos estado viendo. Ahora, sin embargo, en algunos aspectos generales puede ser como el protesto surge cuando llega su vencimiento o en aquellos que no tienen su vencimiento, pero se presenta para su pago. En el caso particular de la acción, se me ocurre que la única forma sería cuando excluyen a un accionista y este es retirado y quiere recuperar, digamos, la participación que avala su título valor. En ese sentido, puede hacer uso de esta potestad, pero como repito, sería en una situación muy especial, por cuanto estamos hablando de las acciones. A la siguiente, compañero, que sería, estaríamos hablando del endoso. Ahora bien, el endoso, como la compañera al inicio nos explicaba, que las acciones son un título valor en el cual especifican una participación. Y el endoso sirve para transferir este título valor a un nuevo accionista. Obviamente, explicaba que la acción debe de tener el título valor y también un registro para hacer valer sus derechos. Y en ese sentido, debe estar endosada y registrada en el libro de registro de accionistas que llevan las distintas sociedades a fin de poder acreditar su titularidad y poder ejercer sus acciones, es decir, tanto sus beneficios como sus compromisos. Hemos llegado al tema del término de la exposición. Si el licenciado me permite, tal vez quería aportar algo más que es en relación a la última reforma en cuanto a las acciones al portador, pero estamos sobre la hora. Usted dice, licenciado. Estamos sobre la hora y además eso ya se dijo en clase, las acciones de las sociedades solo son nominativas y antes se podían hacer al portador, pero ya no. Vaya, vamos a continuar con el siguiente grupo. Gracias, eso sería todo. Vamos con el siguiente grupo. Vamos a, en lo que yo paso lista, ustedes colocan la presentación. Vamos a ver. Alvarado Guevara Edwin Renieri. Presente, Lili. Presente. Quiero ver. Argueta Orellana Susana Noemí. Presente, licenciado. Flores Yelter Giovanni. Presente, licenciado. Presente. González Yesenia Yanira. No está González Yesenia. Presente. Cómo no. López Sorto Liliana Patricia. Presente, Liz. Merino Grande Iliana Guadalupe. Presente, Liz. Monterrosa de Arce Yolanda. Presente, licenciado. Trejo Rodríguez Naomi Nicole. Presente, Liz. Están presentes todos. Vaya. Son las 7:42. 7:57 van a finalizar. 7:42 a 7:57. Ok, licenciado. Inicien. Buenos días, compañeros. Bueno, cuando pongan la presentación, pues vamos a empezar a
hablar un poco, ¿verdad?, de las acciones preferentes. El tema principal que nos tocó, pues, bonos, son los bonos de fundadores, acciones preferentes y acciones de tesorería. Inicien porque no tienen todo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Inicien. Bien. Acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Son títulos de propiedad parcial de una compañía que ofrece un valor añadido al accionista. Una de las características destacables es que en torno al cobro de dividendos, también llamadas acciones privilegiadas o preferenciales. Eso se encuentra en el artículo 207 en adelante del Código de Comercio. Los tipos de acciones preferentes que hay son las acciones preferentes acumulativas, que son las acciones preferentes cuyos dividendos no pagados pueden ser acumulados para un pago futuro, es decir, manteniendo además su prioridad para el cobro y dividendos sobre las acciones comunes y el pago de sus dividendos del periodo en turno. Las acciones preferentes no acumulativas, esas acciones son aquellas cuyos dividendos no pagados en el periodo determinado no se acumulan para pagos posteriores. Uno de los ejemplos es que están las acciones que son las preferenciales no acumulativas, emitidas por instituciones bancarias. Les voy a hablar ahorita de las acciones preferentes convertibles. Este es un tipo de acciones que pueden dar opción del tenedor, ser convertidas posteriormente en acciones ordinarias, usualmente por un número predeterminado. Y las acciones preferentes intercambiables, esas son las acciones convertibles que permiten a la compañía emisora intercambiarlas por deuda convertible. Y las acciones preferentes de renta mensual son acciones híbridas entre las acciones preferencial y una deuda subordinada. Entre las acciones preferentes participantes, bajo estas ciertas condiciones, este tipo de acciones otorga al titular derechos sobre ganancias adicionales de la empresa, además de los dividendos habituales. Y las acciones preferentes perpetuas son acciones preferentes a perpetuidad no liquidables por el emisor. Una de las ventajas, ¿verdad?, de las acciones preferentes son los dividendos. En el cobro de dividendos, la jerarquía de las acciones preferentes precede a las acciones ordinarias. El pago de activos, en el caso de liquidación de una sociedad, las acciones preferentes tienen prioridad sobre las acciones ordinarias. La vigencia de las acciones preferentes no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, pues a partir del 5º año pueden darse el caso de la entidad emisora aplique una cláusula para rescatar los títulos a perpetuidad y restituir los titulares del valor de las acciones amortización de las acciones preferentes. En el caso de la compañía que será en dividendos extraordinarios. Ese beneficio no aplicaría debido a que el dividendo se predetermina durante la emisión de los títulos preferenciales. Y las intereses limitadas son inversiones a largo plazo comúnmente adquiridas por inversores institucionales negociables en un mercado organizado de competencia. A esos derechos y las propiedades. Y las diferencias de acciones preferenciales es que a las acciones preferenciales el dividendo se fija en el momento de la emisión. El pago de activo en el caso de una sociedad en liquidación, el derecho al pago de los titulares de las acciones preferenciales y el derecho del voto, que es la titularidad sobre acciones preferenciales en las juntas de accionistas. Por el contrario, los poseedores de acciones ordinarias sí adquieren ese derecho sobre la decisión de la organización. Ahorita va a hablar nuestra compañera de los bonos del fundador. Ya terminó, compañera. Bueno, creo que tuvo problemas con... Voy a seguir yo, compañero. Buenos días. Yo en esta oportunidad les voy a hablar acerca de los bonos de fundador. Y los bonos de fundador son aquellos títulos que carecen de valor nominal. Cuando dicen carecen de valor nominal, se refiere a que es un bien, es decir, es la cantidad, el valor nominal es el valor o la cantidad que se le da a cierto título, ¿verdad? Pero en este caso voy a hablar acerca de los bonos de fundador.
Según las disposiciones del artículo 211 y 212 del Código de Comercio, dice que los bonos de fundador son aquellos que sirven para acreditar la participación en la constitución de una sociedad y solo confiere el derecho de percibir la participación en las utilidades líquidas que expresan y por el tiempo que indiquen. Estos no dan derecho a intervenir en la administración de la sociedad, es decir, no da derecho a que el que ha participado pueda intervenir, ¿verdad? Ni podrá convertirse en acciones, ni representan participación en el capital social. Dentro de algunas características de los bonos de fundador, se puede acreditar la participación de fundadores. Se expedirán títulos especiales denominados bonos o certificados de fundador. También menciona que los bonos de fundador son aquellas acciones emitidas sin valor nominal ni capacidad de voto. El valor solo permite participar en forma limitada, cuantitativa y temporalmente en los beneficios. Otra de las características es que los bonos fundador solo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades líquidas que expresan y por el tiempo que lo indique. Algunas clases de bonos están contempladas en el artículo 212 del Código de Comercio. Los bonos de fundador podrán ser nominativos o al portador. Deberían contener la expresión bono fundador en caracteres visibles. También la denominación, domicilio, el plazo, el capital de la sociedad, la fecha de la escritura social, nombre del notario ante quien se otorga y los datos relativos a su inscripción en el registro de comercio. También otra de las características es el número del bono y la indicación del total de los emitidos. También podemos mencionar que la participación que corresponde al bono en las utilidades y el lapso en que deba ser pagada. Las indicaciones que conforme a las leyes deban contener las acciones en lo pertinente. La firma de los administradores que deben suscribirse al documento conforme a los estatutos. Estas serían como las características principales que menciona el Código de Comercio acerca de las clases de bono de fundador. Continúa mi otra compañera con las acciones de tesorería. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las acciones de tesorería. Se dice que las acciones de tesorería son una herramienta que tenemos nosotros disponible en las sociedades anónimas, más que todo en su modalidad principalmente de capital variable. Estas pueden permitir con mayor flexibilidad poner las acciones en circulación. La sociedad en este caso puede emitir acciones que no suscriba ningún accionista. Estas son las acciones de tesorería. Es decir, que las acciones en tesorería son aquellas acciones de las entidades o sociedades anónimas que se emiten y son compradas por la misma entidad. Las acciones de tesorería son aquellas acciones de una compañía que fueron emitidas y luego recompradas a los accionistas. Dichas acciones se encuentran en la hoja de balance de la compañía, pero no tienen derecho a voto ni preferencia y no devengan ni se pagan dividendos sobre ellas. También vemos que después de las adquisiciones de las acciones de tesorería, la compañía debe venderlas en un plazo de un año a un precio no inferior al valor del mercado, ¿verdad? O cancelarlas. Por lo general, una empresa recompra sus acciones por diferentes motivos o con diferentes fines. Por ejemplo, uno de ellos podría ser realizar sus pagos a accionistas sin devengo de ningún dividendo, incrementar el precio por acción reduciendo el número total de acciones en circulación, mantener la liquidez a los niveles de precio de sus acciones en el mercado secundario, y otra podría ser hacer los cálculos para fusiones y adquisiciones. También podemos ver que las acciones de tesorería se suscriban exclusivamente para aumentar el capital social cuando se requiere subsanar algún problema de solvencia de la misma entidad, y su colocación requiere la previa autorización, en este caso, de la Superintendencia del Sistema Financiero.
La adquisición de acciones de tesorería se puede utilizar como táctica para impulsar el precio del mercado de las acciones de una compañía con el fin de complacer a los accionistas restantes, ¿verdad? Por lo general, una recompra a gran escala, como en el caso de las acciones de tesorería, indica que la gerencia cree que la acción está infravalorada a su precio actual del mercado. La compra de acciones de tesorería reduce la oferta de las acciones en el mercado y según en este caso, según una teoría económica, podemos decir que esta obliga a subir el precio original. Además, debido al anuncio de la recompra, los inversionistas externos a menudo se apresuran a comprar las acciones, en este caso, antes de que éstas incrementen su valor. Se disminuye la oferta de acciones mientras se incrementa la demanda de las acciones. Podemos ver que existen varias razones para que la empresa adquiera otra vez las acciones. En este caso, una razón es con el fin de repartirlas entre los trabajadores cuando estos tienen participación en las utilidades de la misma entidad, ¿verdad? Y otra para revenderlas en el mercado secundario cuando mejoren su precio. Ahora bien, la importancia clave de las acciones de tesorería, vamos a renombrar dos. Una de ellas es que no hay beneficios por tener acciones en tesorería, ya que no tienen derecho a voto ni pagan distribuciones, que era lo que mencionábamos anteriormente. Otra de ellas es que los beneficios de tener acciones en tesorería para una empresa incluyen limitar la propiedad extrema, así como tener acciones en reserva para emitirlas al público. En un dado caso de que eso sea necesario recaudar para el capital de la entidad o en el caso de la sociedad. ¿Qué sucede con las acciones de tesorería? Okay. Cuando una empresa recompra sus propias acciones, estas acciones se convierten en acciones de tesorería, como ya bien lo mencionábamos en el concepto general, y se desmantelan. En sí mismo, las acciones en tesorería no tienen mucho valor. Estas acciones no tienen derecho a voto y no pagan distribuciones. Podemos tomar como base legal los artículos 7, 78, 81, 86 y 93 de la Ley de Bancos. Autorizan la utilización de acciones de tesorería una vez se contemple en la escritura social de las entidades, que éstas las emitirán a valor nominal por el número necesario para que el valor de las ya mencionadas acciones sea equivalente al fondo patrimonial o al fondo patrimonial requerido, el que sea mayor al 30 y 1 de diciembre de cada año. El artículo 4 nos dice que las entidades emitirán las acciones de tesorería que señala la ley, las cuales estarán representadas en un solo certificado provisional según el modelo anexo. Finalizando, podemos decir que nuestra legislación, al haber suprimido de propósito las acciones de tesorería y el capital autorizado, que son en este caso presupuestos necesarios para que funcione en su totalidad o a cabalidad el régimen de capital variable en las sociedades anónimas, se apartó de los moldes de las legislaciones salvadoreñas, entre otras, ¿verdad? Le sirvieron de fuente y le ha dado una fisonomía muy particular a la institución. En efecto, de existir este tipo de acciones, no sería necesario esperar a que se suscribiesen totalmente un aumento de capital para poder emitir las nuevas acciones, y por otra parte, el retiro de aportaciones no conllevaría forzosamente a la disminución de capital en forma inmediata. Como ocurre entre nosotros, pues las acciones que se liquiden a los socios que retiren las aportaciones por el mismo hecho se convierten en acciones de tesorería y la sociedad tiene la oportunidad de no reducir su capital. Existiendo este tipo de acciones, las sociedades habrá de tener un capital autorizado, lo cual, aparte de ser beneficioso para el físico, por cuanto el papel sello entre los testimonios de las escrituras constitutivas, tendrá que ser por el valor correspondiente al capital máximo, ¿verdad? Esto permitiría conocer de antemano cuál es la cifra máxima que puede alcanzar el capital suscrito y establecer los dos extremos dentro de los cuales ha de oscilar el pago del capital completo en el caso de las acciones de tesorería. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Bueno, ya estamos. Gracias por sus exposiciones. El día jueves está el parcial, está programado el parcial.
el examen parcial va a entrar el tema que siguió ¿cómo se llama? Solo títulos valores, el tema que siguió a la quiebra de suspensión de pago. Todos los títulos valores hasta la última clase que les di. Así que a la clase del martes pasado, hasta ahí va a entrar el parcial. Solo son 10 preguntitas y van a hacerlo en el aula virtual. Ahí en el aula virtual va a estar programado el parcial a partir de las 6:30 hasta las 8:30 se habilita. De 6:30 a 8:30, pero ustedes solo tienen 1 hora y 30 minutos para hacerlo. Así que si no tienen consultas, bueno, esto de la nota formativa vale 40% la exposición y la diapositiva que han subido en el aula virtual. Los que no están en la exposición no les voy a poner la nota completa, porque pues sí, si no está y no da razones y nadie sabe, nadie supo, entonces es bien difícil saber. Entonces, cuando yo paso lista y no está, pues lo más probable es que un 5 va a tener. Así que, Alvarado Montalvo, Guillermo Iván. Sí, buenos días, licenciado. Con respecto a cuando usted pasó lista, yo tenía problemas con la aplicación, pero sí ¿De estuve qué grupo es usted? Grupo número 6. Grupo Estuve número presente en la 6. exposición del grupo, sí. Vale, Sí, ahí grupo. queda en la grabación, queda evidencia de que estuvo presente. Ok, gracias. Bueno, entonces nos vemos hasta la siguiente semana, ¿verdad? Porque el jueves tienen parcial. Suerte en el parcial y pasen un feliz día. Bendiciones a todos. Gracias, Liz. Bendiciones. Ya, Lic, bendiciones. Licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día. Bendiciones.